filosófica en la que este monje, este bonzo, que es tartamudo, se llama Misoguchi, que eso traduce como voz de agua, se obsesiona con la idea del pabellón de oro. Para él la idea de la belleza es el pabellón de oro y entonces quiere destruirla. Y es todo lo que pasa, bueno, todos los capítulos que van tratando la historia, es como él está intentando destruir la belleza que para él es ese pabellón, ¿no? Entonces desde ahí, desde ese primer momento, yo era un muchacho y recuerdo haberme bueno, perturbado mucho, emocionado mucho. Jamás había leído algo por el estilo, escrito con esa prosa pues tan fluida, tan poderosa, que atrapa, tan magnética de Mishima. Y desde ahí fue que empezó pues como un romance que llega hasta ahora, sin duda. Mira que a mí también la primera lectura que me conquistó o que me enamoró de la literatura japonesa fue Mishima con La mujer del abanico, que son unas adaptaciones del teatro. Uf, me El teatro. resultó maravilloso. Sí, Sí, de sí. hecho hablé de eso en la parte anterior del podcast, pero bueno, muchos de nuestros lectores, digamos, no han tenido un gran acercamiento a la literatura japonesa. No sé si nos puedas dar como una introducción para despertar esa curiosidad lectora de quienes nos están escuchando. Cada vez que me acerco a una pregunta de estas es muy complicado hacerlo porque es como cuál es la literatura colombiana, ¿no? Digamos, o cuál es la literatura alemana, o cuando dicen la literatura europea, que no, es como el desayuno continental, que uno no sabe de qué están hablando, ¿no? Porque tiene que ver pues con muchísimas cosas. La literatura japonesa, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando del haiku, estamos hablando de los cantares estos medievales parecidos a los cantares de gesta como el Heike Monogatari, o estamos hablando del Genji Monogatari, o estamos hablando de la literatura que empieza a existir digamos con ese periodo fundamental de la historia del Japón que es 1868, cuando ellos son obligados a abrir sus puertas a Occidente, y ahí de Occidente llega pues toda la cultura y toda la información y ellos empiezan a escribir a la occidental también, digamos, ¿no? Entonces empiezan, bueno, a leer la filosofía, la ficción, la historia, todas las cosas que venían de Occidente y empiezan a escribir de alguna manera a la occidental. Entonces hablar de la literatura japonesa es muy complicado, digamos, ¿no? Digamos, hay temas, hay asuntos que ellos tratan de una manera distinta. Creo que para intentar responder un poco tu pregunta, sí creo que ellos tienen un manejo un poco distinto del tiempo y sobre todo le hacen un gran énfasis al espacio, a diferencia de lo que llamamos la literatura occidental, que es más importante la trama, el argumento y el tiempo sobre todo, ¿no? Ellos necesitan, o no sé si lo necesiten, pero ellos se enfocan claramente más en el uso del espacio. Es, digamos, más dramático y más teatral en este sentido, ¿no? El tiempo es irrelevante, la trama es irrelevante, aunque bueno, por eso te digo, hay de todo, ¿no? Hay también pues thrillers, hay escritores de literatura de terror, hay novelitas rosas, bueno, están todas las cosas igual que en Occidente, sino que pues digamos tienen otros escenarios. Entonces, bueno, están los cerezos en flor siempre, los personajes esto, los jugadores de sumo, en fin, eso sí, una cercanía muy distinta a la muerte, ¿no? Una comprensión muy distinta que sin duda les viene de, bueno, de sus raíces, así no sean creyentes o lo que sea, de sus raíces espirituales y filosóficas en la religión budista, en el sistema del confucianismo, y en la religión originaria de ellos, que es el Shinto, el camino de los dioses, ¿no? Eso hace que sí haya pues un color que uno pueda decir, claro, esto es un libro japonés, ¿no? Sí, también porque, bueno, quizás pasa que lo colombiano se supone que tiene 200 años y en el caso japonés es un tema más milenario. Pero Sí, además también lo insular que lo condiciona, ¿no? Lo favorece, pero también lo condiciona. sin duda, Eh, pero esta idea que les decía al final, digamos, de lo de la muerte, tiene que ver mucho con la realidad geográfica del Japón, ¿no? Esta es, como tú dices, es un archipiélago
y ellos están ahí a merced de una cantidad de fuerzas de la naturaleza muy terribles desde siempre. Por eso también el budismo caló también allá, esta idea de que todo es impermanente, que todo está en cambio, que todo es pasajero. Era porque ellos estaban todo el tiempo, y todavía lo están, con tifones, con tsunamis, con terremotos a diario, en fin, la transitoriedad de la vida es algo que se siente muy claramente en el Japón y que indudablemente está en el corazón de todas sus artes, ¿no? Entonces, por eso, digamos, esa comprensión de la muerte es distinta. En la literatura europea o, bueno, occidental, digamos, ¿no? Todos estos países no sufrían, digamos, tantas realidades de la naturaleza como lo tenía el Japón, y eso hace que entonces se tenga una idea también distinta de la vida, ¿no? Hay una cosa, digamos, como más eterna y de la permanencia en la literatura occidental que no tiene la japonesa, sin duda, y que tiene que ver con una realidad geográfica, digamos, ¿no? Yo creo que eso fue ese factor clave que logra despertar esa curiosidad lectora, que era como a lo que iba un poco con esa pregunta inicial. Yo no sé si precisamente hablando de estas contraposiciones entre Oriente y Occidente nos puedas hablar un poquito más acerca de las formas y las diferencias entre esas formas y entre los géneros en Oriente y Occidente. No sé si me hago entender. Más o menos. Voy a intentarlo. Digamos, es algo que no se sabe tanto, pero que es muy claro, digamos, la novela como la conocemos ahora no existió, no nació por primera vez con el Quijote. La novela nació en Japón y fue escrita por una mujer en el siglo XII, la dama Murasaki Shikibu, que escribió la historia de Genji o el gran cuento de Genji. Genji era el príncipe resplandeciente, una historia sobre la vida cortesana. Margarit Yourcenar, Yasunari Kawabata, estos escritores decían que la más alta cota que se ha escrito en literatura fue este libro, y que ya es escrito como una novela. Entonces, digamos, la novela es anterior a todo lo que pensamos que lo es, y fue escrito por una mujer en un alfabeto, además, que había sido generado por mujeres cortesanas, ¿no? Porque las mujeres en el Japón no podían aprender chino, lo hacían muy precariamente. Entonces, el japonés tiene dentro de su lenguaje tres formas dentro del lenguaje, ¿no? Pues hay una que son los kanji, que son los ideogramas chinos, que los traen igual, sino que los pronuncian de una manera distinta y tienen otros usos, pero tienen dos alfabetos fonéticos dentro de la misma frase. Uno las hace así. Uno es el hiragana, que fue el que se inventaron estas mujeres, que es fonético igual que cualquiera de nuestras lenguas romances, y el katakana, que también es fonético, que ese, bueno, la idea es que lo hicieron entre los monjes y los samuráis, y es el que en el japonés actual se usa para transcribir cualquiera de nuestros nombres al japonés. Entonces están unidos siempre esos tres alfabetos. Y entonces, digamos, bueno, esta novela fue escrita en uno de esos alfabetos, en el hiragana, que es el mismo que también va a escribir otra mujer fantástica, que se llama Sei Shonagon, que es el libro de la almohada, que son como estampas, son como escenas de la vida cortesana durante el siglo XII, que fue, digamos, como el momento de mayor apogeo de la aristocracia en el Japón. Luego vendría pues ya todo el tiempo de el gobierno de los samuráis, que entonces van a traer otro tipo de literatura. Entonces tienen estos cuentos, estas historias mucho más largas, como el Cantar de Heike, el Heike Monogatari. Ahí se empieza a escribir poesía de otra manera también. Y digamos, bueno, van a ser otros los temas y otros los asuntos que tienen que ver un poco pues con toda esta vida militar de todas maneras. Luego, cuando se llega, digamos, al siglo XVII, con la paz que hace uno de el que vuelve a reunir, digamos, a todos los clanes del Japón bajo un único mandato, que es el shogun Tokugawa.
ahí se logra la paz Tokugawa, ahí empieza, digamos, a ver una vida, digamos, como distinta. Entonces empiezan a hacer otras historias, historias de monjes, historias de los barrios de placer que había en todas las ciudades, en Edo, que es la actual Tokio, y en Kioto. Entonces todas estas historias de artistas, de prostitutas, de actores de los teatros distintos que tienen, alguna cosa que es parecida a nuestra picaresca, que es como, digamos, como con ninjas y cosas así, que es una literatura fantástica de la cual no se conoce todavía mucho en Occidente. Y luego empieza, digamos, pues lo que les decía, después de estos 250 años de que Japón se cierra sobre sí mismo y los obligan a abrirse. Entonces pues se empieza, digamos, la que se llama la restauración de Meiji, y que viene hasta ahora, y ahí, digamos, la literatura empieza a estar, digamos, paralela a Occidente. Se escriben novelas, se escriben ensayos, se escriben cuentos, todo muy bueno, con temas supuestamente japoneses, pero muy a la manera occidental, de todas maneras, ¿no? De acuerdo, yo pensaba, claro, hay unos motivos que se repiten, el terror tiene toda una línea, ¿no? Rampo, creo yo Sí, que es como el personaje esencial ahí, seguramente se me sí, escapan otros, pero digamos, hay varios temas que se repiten y hay uno en particular que me atrae mucho dentro de lo poco que yo he leído. Pensando, sí, por ejemplo, en Soseki, donde siempre aparece la figura del profesor, pensando en sí, Mishima, que tiene a Kawata como sensei. sí, ¿Por qué la recurrencia sobre ese tropo? O sea, el arquetipo del sensei, del maestro, del guía, ¿se sí. puede considerar un arquetipo como constitutivo de la novela o de la escritura japonesa? ¿O es una percepción de un lector que no ha leído tanto? Sí, no, 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 eso está totalmente en el corazón de la cultura. Sensei quiere decir el que vivió antes, el que estuvo antes, y está presente en todas las formas de la cultura japonesa. Entonces, porque siempre ha habido alguien, entonces uno tiene un sensei si uno es un cocinero y aprende a hacer arroz, uno tiene un sensei si uno trabaja en los trenes y hay un tipo pues que manejaba la locomotora antes, pues ese es el que estuvo antes y es el que me va a enseñar. Y lo mismo pasa con las artes y con todas las cosas. Y dentro de la cultura existe desde hace siglos esa figura indudablemente, ¿no? El sensei es el que estuvo antes y siempre hay uno, bueno, los alumnos, los discípulos que están ahí. Cuando hablas, digamos, sí hay una imagen muy clara, y es que, bueno, después de esta restauración de Meiji en finales del siglo XIX, el último gran maestro que hablan en la historia de la literatura en japonés sí es Natsume Soseki, porque ellos tenían unos grupos, como digamos unos salones en los que llegaban alumnos, hombres y mujeres, a aprender del gran maestro. Entonces eran como, bueno, unas tertulias, y ellos llegaban allá y le mostraban sus escritos y hablaban de literatura y de arte y de todas las cosas, pero en un estilo muy de tener a alguien que te está enseñando, ¿no? Después de él, esto digamos que se acaba un poco. Mishima lo que está haciendo todo el tiempo es mirar atrás, que es lo que pues tanto le gusta hacer a él, ¿no? Toda esta época heroica donde todavía se tenía un pulso para él viril del Japón, ¿no? Él dice que el gran problema del Japón, y bueno, por eso se termina matando también, es porque siente que el Japón se había afeminado. Y no lo está diciendo como una carga machista, lo está diciendo es como que la cosa se debilitó y entonces se perdió esa cierta gloria que había existido antes, otro pulso, es lo que dice él exactamente la palabra que utiliza. Eh, entonces, digamos, después de Soseki se empiezan a derrumbar las cosas, ahí llega pues digamos toda la presencia norteamericana que va a ser pues definitiva y que va a llevar a la guerra del Pacífico en la Segunda Guerra Mundial, y que va a ser digamos pues como que el Japón de muchas maneras, o como lo veía Mishima y todos estos personajes, se arrodille a poderes distintos a los que debían ser naturales del emperador, ¿no? Entonces, ya ahí digamos es que se siente que se ha diluido una esencia que supuestamente o bueno o realmente tenía antes el Japón. Entonces digamos, hablar de maestros y discípulos, si uno se apega digamos a esas características y a esas etiquetas que hacen los historiadores y los académicos de la literatura, se llegaría solo hasta Soseki, él es el último gran maestro. Luego de ahí, pues bueno, se va a seguir digamos
ahí, digamos, en este momento es que empiezan a existir las grandes universidades en Japón. Antes allá no había universidades y las universidades se hacen a la manera de las universidades que había en Londres o en Alemania o en Francia, en fin, y es con el mismo modelo. Ellos quieren occidentalizarse y recuperar el tiempo perdido, ¿no? Cuando deciden abrir sus puertas, el emperador lo que dice es que el Japón es como una rana que ha estado dentro de un balde en un pozo y que es el momento de que esa rana salga del balde y mire el mundo porque es diferente al baldecito donde ha estado siempre y que ha pensado que es su mundo. Entonces hay que salir al mundo y entender las cosas. Y